Ninguna nación de la tierra ha sufrido más que la nación de Israel. Ningún pueblo entre las naciones del mundo ha sufrido más que el pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando era solo una familia de 75 personas, fue a vivir a Egipto, donde permaneció 400 años. Allí aquel pueblo se multiplicó de 75 personas, se convirtió en 2,5 millones o quizá más. Dios protegió aquel pueblo y a la postre, con brazo extendido, con mano poderosa y fuerte, después de realizar milagros y portentos allí en Egipto, Dios, el Dios de Abraham, sacó a aquel pueblo de la nación egipcia. Los llevó hasta el Mar Rojo, donde dividió las aguas del mar para que pasasen como en tierra seca. Y de allí los llevó al desierto, donde los retuvo 40 años. Y a través del gran profeta y caudillo Moisés, les dio la ley y los mandamientos. Y a la postre Dios los introdujo en la tierra prometida a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Pero allí esa nación, ese pueblo ha sufrido. Luego el pueblo estuvo, la nación estuvo cautiva en Babilonia 70 años y posteriormente, en tiempos del Imperio Romano, en el año 70 de la era cristiana, Dios soberanamente hizo que ese pueblo fuese esparcido por todo el mundo. Es más, hoy día en todas las naciones de la tierra hay pueblo judío. En el año 1948, concretamente el 15 de mayo de 1948, nuevamente Israel fue reconocida como una nación por las Naciones Unidas. Pero aún así ha tenido que soportar guerras. La guerra del Yom Kippur. Antes de esa, la guerra de los 6 días. Y así, el pueblo escogido por Dios ha tenido que pasar por muchas penurias. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, si uno estudia la Sagrada Escritura, la Biblia, se da cuenta que el mundo odia a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Eso es evidente.
y lo odia porque el diablo, Satanás, odia a la nación de Israel. Y odia a la nación de Israel, Satanás odia a la nación de Israel, porque esa nación ha dado al mundo el Mesías, el Salvador. Y eso es algo que el diablo repudia, que haya un Dios encarnado en la tierra, un Salvador, el Mesías. Eso es contrario a los propósitos satánicos. Israel sigue siendo la nación más repudiada y más perseguida del mundo desde hace muchos años. Soy Luis Carballosa. En este día comento con vosotros en el libro de Nehemías, capítulo 6, versículos del 1 al 9. En estos versículos podemos ver cómo los enemigos del pueblo de Israel pretenden destruirlo, totalmente aniquilarlo. Dice el capítulo 6, versículo 1, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, eran enemigos impulsados por el mismo maligno, el mismo Satanás, con el propósito de destruir el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Cuando vieron nuestros enemigos que yo había edificado el muro, por supuesto, Nehemías dice que yo, pero ahí intervino mucha gente. Él era el cabeza, el que dirigía aquella obra, y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Es decir, la muralla estaba terminada, pero faltaban las puertas, algo muy importante. Y dice el versículo 2, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven, reunámonos en algunas de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Cuando un hijo de Dios se reúne con los enemigos de Dios, seguro que al Hijo de Dios no le va a pasar nada bueno, sino todo lo contrario. Sanbalat y Gesem querían matar a Nehemías, querían acabar con su vida para impedir que la obra continuase. Hubiese causado algo, una gran conmoción, algo terrible en medio del pueblo de Israel si en aquel momento Nehemías hubiese muerto, hubiese sido asesinado. Pero Nehemías se dio cuenta de aquella trama perversa y dice el versículo 3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías
guiado por Dios seguramente, se dio cuenta de la trama maligna de los enemigos de Sanbalat y Gesem y rehusó ir a reunirse con ellos. Y dice el versículo 4, y enviaron a Nehemías con insistencia, a mí, con el mismo mensaje, con el mismo asunto, hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Nehemías no se dejó embaucar por aquellos hombres. Entonces Sanbalat envió a mí. Sanbalat estaba dispuesto a acabar con Nehemías, a su criado, para decir lo mismo por 5ª vez. Pero Nehemías no cedió. Con una carta abierta en su mano. Y versículo 6, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmú, el Gasmú ese es Gesem, lo confirma, lo dice, que tú y tus secuaces y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro. Con mira a eso, a fomentar una rebelión, según estas palabras de su rey. Consideraban que Nehemías quería hacerse rey y que quería rebelarse contra el rey Darío, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti y de lo que estás tramando, y de Jerusalén, y de todo lo que estás haciendo. Hay rey en Judá, es lo que ellos decían que Nehemías iba a proclamar, lo que decía Sanbalat. Y ahora serán estas cosas, serán oídas del rey, tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Esa era la trampa que querían tenderle a Nehemías. Entonces envié yo a decirles: no hay tal cosa como dices, sino que tú las inventas, tú de tu corazón las inventas. Tú estás armando la trama, tú lo inventas. Y dice el versículo 9, porque hasta todos ellos, todos los enemigos, estaban tramando la destrucción de Nehemías, porque todos ellos, todos, están queriendo destruir al hombre de Dios. Ellos nos persiguen y quieren destruirnos. Eso es lo que se ha intentado hacer, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Y Nehemías
expresa una oración breve. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Querido hermano, querida hermana, cuando hay obstáculos, cuando hay luchas, cuando hay problemas, cuando hay enemigos, la única salida eficaz es apelar a Dios, que tú y yo nos cobijemos en Dios y le pidamos que Él nos proteja, como hizo Nehemías. Dios, protégeme tú, líbrame de mis enemigos. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo y clama a Dios en medio de las pruebas y de las dificultades. Amén y amén.